Listo, chicos. Entonces voy a compartir la pantalla de mi computador para que ustedes vean mientras yo hago la explicación lo mismo que ustedes tienen en sus cuadernos. ¿Listos? Ok, ¿Listos? ¿Sí están viendo la pantalla? Sí, profe. sí, Listos. Entonces voy a explicar los dos temas de manera rápida para que ustedes vean. Por favor, no le hagan rayones a la pantalla. Gracias. Entonces, voy a explicar los dos temas. El primer tema que nosotros tenemos para el día de hoy es este que hay acá, que es el de comparativos y superlativos. ¿Listos? Entonces, lo que más necesito que tengan claro es que comparativos se refiere cuando estamos haciendo una comparación, obviamente, entre dos objetos, personas o cosas. ¿Listos? Entonces, siempre cuando nos hablan de dos. ¿Listos? Mientras que cuando estamos utilizando o cuando vamos a utilizar un superlativo, estamos hablando de algo que va a sobresalir en una categoría completa. Ya no va a ser entre dos, sino de toda una categoría. Por ejemplo, un libro entre una librería. Ya la escucho. Va a decir, es el libro más costoso de toda la librería. ¿Listo? Estamos estableciendo una categoría como tal. Mientras que el comparativo estoy con dos cosas únicamente. Por ejemplo, este libro es más pesado que este otro. ¿Listos? Esas son esas como la diferencia entre los dos, entre comparativo y entre superlativo. ¿Listos? Ahora, en inglés los comparativos y los superlativos se forman a partir de adjetivos. Entonces, alto, flaco, gordo, bajito, de cabello crespo, liso, se forman siempre a partir de adjetivos. Los adjetivos son aquellos que describen al sustantivo, ¿no? Que dan una característica, ya sea positiva o negativa. ¿Qué pasa? Esto lleva ciertas reglas para poder formar estos comparativos y estos superlativos, que son las que tienen acá en este cuadro de acá. Entonces, tenemos que tener claro que comparativos siempre van a terminar en ER, mientras que los superlativos siempre van a terminar en EST. ¿Listos? Entonces, la primera regla nos dice que cuando tenemos un adjetivo que es de una sola sílaba, para formar el comparativo, lo único que tenemos que agregar al final del adjetivo que es. EST. No, para formar el comparativo, ese sería para el superlativo. Ah, ¿qué? ER. ER, muy bien. Entonces, agregamos ER para que nos quede, como está en el ejemplo, faster, y con young nos quedaría younger. Entonces, Sí. una sola sílaba se refiere a cuando estoy pronunciando un adjetivo que tiene un solo golpe de voz. Recuerden que lo pronuncio con un solo golpe de voz. Fast, young. ¿Listos? Y para el superlativo lo único que hago al final es agregar ¿qué? EST ahora sí. EST, ahora sí, muy bien. Listos. ¿Qué pasa cuando yo tengo adjetivos de una sola sílaba que terminan en E? Para comparativo, ¿qué hago? Solo se le agrega la ER. Muy bien, solo agrego la R. Mientras que para el superlativo, ¿qué hago? Agrego solo ST. Exactamente, agrego solo ST. ¿Listos? Ahora, dice, una sola sílaba con consonante, una vocal corta y consonante. ¿Eso qué quiere decir? Que para que nos aplique esta regla, tiene que ser el adjetivo tiene que tener primero un solo golpe de voz. Cuando se pronuncia un solo golpe de voz. Y segundo, cuando termine, tiene que terminar en consonante, que es la letra, consonante, vocal, consonante. Cuando termine en esa combinación de consonante, vocal, consonante, ¿qué hacemos? Duplicamos la última letra que tenemos y agregamos para el comparativo el ER y para el superlativo el EST. ¿Listos? ¿Hasta ahí vamos claros?
Sí, profe. Listo. Sí, sí, señora. Ahora vamos, ¿qué pasa cuando el adjetivo que tenemos es de 2 sílabas o de 1 o 2 sílabas y termina en Y? ¿Qué le tenemos que hacer? Se le cambia la I griega por latina, ¿no? Y Exactamente, se le agrega ya sea ER o ST. exactamente. Cuando nuestro adjetivo termina en Y, lo único que debemos hacer es sustituir esa Y por una I latina y agregamos para comparativo ER y para superlativo EST. Listos. Este es el que nos puede confundir un poquito cuando tienen 2 o más sílabas. ¿Listos? Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando tenemos 2 o más golpes de voz al pronunciar. Entonces, intelligent, intelligent, superficial, superficial. Tienen de 3 en adelante por lo general. ¿Listos? En los ejemplos tenemos 2, que es una famous y la otra es beautiful. ¿Cuántas sílabas tiene famous? 3. 3. Joder. ¿Y cuántas sílabas tiene beautiful? 3. 4. Beautiful. 3. 3. ¿Listo? Recuerden que no es la cantidad de vocales que tenemos como en español, sino es el golpe con el que la pronunciamos. Beautiful. Son 3. Y el otro es famous. Son 2. ¿Listos? Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Ya no tenemos que agregar nada al final. Lo que hacemos es anteponer unas partículas. ¿Listos? Es decir, que antes del adjetivo van estas partículas. En el caso de comparativo, siempre que haya 2 o más sílabas va a ir la partícula more, que significa más. Entonces, más famoso, más hermoso o hermosa. Y cuando hablamos de superlativos, tiene que ir the most. ¿Listos? Recuerden que al superlativo siempre le tienen que anteponer el artículo de. Entonces, the fastest, the youngest, the nicest, the latest, the biggest, the hottest, the happiest, the craziest. Y aquí, ya aparte de ese de, le agregamos el most. Entonces, most, the most famous y the most beautiful. ¿Listos? Sí, profe. Esas eran las reglas, ahí no hay nada más que hacer, ¿listos? Entonces es únicamente el cuadro que ustedes tienen que hacer acá, este que les aparece acá, que es el cuadro que ustedes deben completar, que es la actividad que ya estaba. ¿Qué hice acá? Este de acá. Entonces, ¿qué es lo único que ustedes tienen que hacer? Aplicar esas reglas. ¿Listo? Recuerden que hay 3, a lo último nos dicen que hay unas excepciones, que es con good, bad, y hay otra excepción que es far, que es el adjetivo lejano. ¿Listos? Entonces, para good, ¿cómo quedaría el comparativo según el cuadro que teníamos? Better. 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 ¿Y el superlativo cómo nos queda? No sé. El superlativo nos queda the best. Comparativo era better y el superlativo nos queda the best porque es una de las excepciones que había en el cuadro. Ahora, con easy, ¿cómo nos quedaría el comparativo? Easier. Easier, cambiando esa Y por una I latina. ¿Y el superlativo cómo nos quedaría? Nicest. ¿Qué le falta antes? Easiest. ¿Qué le falta antes? Cambiar la Y por la The latina. easiest. No, The easiest. pilas que siempre el superlativo tiene que llevar algo antes. ¿Qué lleva antes? El D, ¿no? El day. Muy bien, entonces no me queda solo easiest, sino me tiene The que quedar easiest. the easiest. Muy bien. Ahora vamos con uno que sea largo. Este que dice acá, delicious. Ese es el que va de Entonces most, es ¿no? Ese es comparativo, most more delicious. delicious. More pero The delicious. most. comparativo. Ese es the most, ¿no? No, The more. more. No, more. More. Y Entonces el me otro de queda most. more delicious. Mientras que el superlativo me va a quedar como Most. Ahora sí de most. Most. the most. Recuerden que el superlativo siempre tiene que llevar el de. Si no lleva el de, está mal formado. ¿Listos? Eso es todo lo que tienen que hacer en ese cuadro. ¿Listo?
Y pues el cuestionario que tienen que resolver, la verdad es muy sencillo y va exactamente con todo lo que llevan ustedes en ese cuadro que tienen ahí. Es Profe, decir, ¿y que eso toca hacerle los dibujos y eso? no, 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 no. ¿Pero Entonces, las preguntas? acá, aquí tengo abierto el cuestionario que dice superlativos. ¿Listos? Entonces, vamos a desarrollar una de las preguntas para que ustedes se den cuenta cómo funciona ese cuestionario. Entonces, dice, that is, espacio, painting in the art gallery is worth $. Esto es de superlativo. ¿Listo? Superlatives. O sea que de las 4 opciones. Profe, se escucha violencia intrafamiliar. Gracias, Alejandro. Sí, pero no sé en el de quién será, porque acá yo no tengo ruido. Toca llamar al ICF. La línea púrpura, línea púrpura. ¿Listo, chicos? ¿Cuál sería? Profe, ¿usted en qué trabajo está? En En el cuadro, ¿cierto? no, en el cuestionario de comparativo, de superlativos. Ah, me aparece el cuadro, profe. A mí también. ¿Desaparece el cuadro? Sí. Sí, Esperen un profe. segundito. Ujú. Con razón no entendía de qué habla. Excusas. Listo. ¿Ya? Ya. Ah, sí, ahora sí, claro. Listos. Entonces, este es uno de los cuestionarios. Les estaba leyendo. Les estaba diciendo, entonces vamos a desarrollar la primera pregunta para que se den cuenta cómo funciona. ¿Listos? Entonces, that is, espacio, painting in the art gallery is worth $1 million. Entonces, como es superlatives, ¿cuáles dos puedo descartar de entrada? El Evaluever y el Evaluate. ¿Sí? ¿Será que sí puedo descartar esos dos? Sí, porque ahí dice Sí, painting. sí, porque como es una palabra larga va al more, ¿no? O al most. Pero esto es superlatives. Painting. Superlatives. ¿Con qué va? ¿Con more o con most? Ah, con must. Ah, va con The most. ¿Y cuál es la Most. única que tiene most? La primera. Exactamente. Most Entonces, valuable. valuable. Valuable tiene tres sílabas. ¿Listos? Entonces, tiene Profe, que ir. profe, ahora explíqueme las otras 15. Bueno, 14. Me va a 14, pero matar son la las risa otras alguien. 14. ¿Listos? Ese era en cuanto a superlativos. Comparativos está exactamente igual. Tienen que seleccionar la opción correcta. Entonces, gas is so expensive. I want a espacio card. Este como es comparative, ¿cuál será la respuesta? Ya sabemos que es efficient el adjetivo que estamos utilizando. Muy bien, no sé quién señaló con la flecha, pero sí tiene la Julián. respuesta correcta. Entonces Yo. sería more efficient. ¿Por qué? Porque efficient tiene ¿cuántas sílabas? 3. Exactamente. ¿Listos? Esos son los cuestionarios. Si ustedes tienen el cuaderno ahí al lado con el cuadro, son exactamente los mismos comparativos y superlativos. ¿Listos? Bueno, profe. Ahora, rápidamente les voy a explicar el otro tema que es el tema del gerundio. Nos devolvemos aquí a donde teníamos la parte de la teoría, que es acá en gerundio. Entonces, todo lo que tiene que ver con gerundio es muy sencillo. ¿Qué es? Nosotros siempre vamos a hacer un comparativo que es el gerundio y el infinitivo. ¿Cuándo utilizamos gerundio y cuándo utilizamos infinitivo? ¿Alguien se acuerda qué les decía yo que era el infinitivo cuando había un verbo en infinitivo? ¿Qué era el verbo en qué? No me En, acuerdo.
En, en pasado continuo, creo que era. ED. No, al contrario, el verbo en infinitivo es cuando el verbo se encuentra en su forma básica y no está conjugado de ninguna manera. ¿Listos? Entonces, to dance, to write, to sing, to write, to love. ¿Listos? Es cuando no tenemos el verbo conjugado de ninguna manera. Eso es infinitivo. Ahora vamos a ver qué es el gerundio. El gerundio es cuando nosotros le agregamos al verbo la terminación. Traiga la leche, el pan, los huevos. Yo, José, a coger. Bueno. Bueno. Jóvenes. Entonces, el gerundio es cuando le agregamos esa terminación a los verbos de ing. ¿Listos? Nosotros esa terminación únicamente la hemos visto cuando trabajamos en algo que es el presente continuo, que es uno de los tiempos gramaticales que ya habíamos visto, el presente continuo. Ando, endo, ¿se acuerdan? Yo estoy caminando, yo estoy corriendo, yo estoy comiendo. ¿Sí se acuerdan? Ando, endo. Ando, endo. Esa es la terminación que le vamos a dar únicamente cuando estemos en presente simple. En presente continuo, perdón. En presente continuo. Ahora, estas que tienen aquí de primera son las reglas que ustedes necesitan para agregar ese ing. Entonces, que si el verbo tiene una y al final, pero antes de esa y hay una d, hay una consonante, ¿qué hacemos? Sí, cambia la Y por la ING, ¿no? No, se coloca ING al lado de la Y. Ahí en el Claro. ejemplo me equivoqué yo, por ejemplo. Sí, Valga la redundancia. Yo Me estaba viendo el equivoqué video y yo. era reemplaza la Y por ING. O sea, se quita la Exactamente, Y. en esa regla, en esta primera regla me equivoqué yo en los ejemplos al pasar la teoría, porque esa y la tengo que Faltó quitar quitar la Y, la Y. para que me quede studying, crying and frying, pero sin la y. Es decir, que esa y la sustituyo por una ing y ya. ¿Listos? Eso lo tienen que corregir en su cuaderno. Acá, ¿Cuál? la primera regla. Ya. ¿Listos? Porque ahí me equivoqué yo. Ahí me equivoqué yo. ¿Listos? En la segunda, cuando un verbo termina en e, ¿qué hago? Se reemplaza. Quito por la ING. E y Se automáticamente. quita la E y pone ING. Exactamente. Quito la E y automáticamente coloco ing. Cuando el verbo me termina en doble E. Se agrega el Se agrega. Exactamente, se agrega el ing. No importa que me queden 3 vocales seguidas, ¿listos? Ahora, cuando tengo un verbo que termina en IE. No se sé. cambia el IE y se pone Jean. Sustituyo esa I latina que tenía ahí, la sustituyo por una Y y le coloco ING. ¿Listos? Como está, tal cual como está ahí en los ejemplos. Y la última regla es la misma que nos aplicaba para las reglas de los comparativos y superlativos. Cuando tengo un verbo que termina en consonante, vocal, consonante, ¿qué hago? Duplico la última letra ING. y agrego ing. ¿Listos? Esas son las reglas para agregar ing. Ahora, ¿cuándo tengo que utilizar el gerundio y cuándo tengo que utilizar el infinitivo? Si tengo las 5, o sea, si comprendo las 5 reglas para utilizar el gerundio, el resto se me convierte todo en infinitivo. ¿Listos? Entonces, lo que no esté dentro de las 5 reglas o 5 usos del gerundio quiere decir que me corresponde a infinitivo, porque en los ejercicios ustedes deben definir si es infinitivo o si es gerundio. Entonces, primer uso del gerundio es cuando estamos utilizando el gerundio en el verbo del presente pasado o futuro continuo, que ustedes ya lo habían visto.
los tiempos continuos. ¿Cómo sé si yo estoy utilizando un verbo que va en presente, en pasado o en futuro continuo? Muy sencillo, porque anterior al verbo que lleve la ing, siempre va a estar presente el verbo to be. Entonces, verbo to be, recuerden que es am, is o are. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta en los 3 ejemplos, tengo un is antes de los verbos. En los 2 primeros. En el segundo, en el tercero, perdón, como es una pregunta, tengo un are, porque va con el pronombre personal they. Y si fuera en pasado, ¿cuál es el verbo to be en pasado? Was, no. Sí. ¿Sí? Was, were, Was, were, muy bien, Camargo. Entonces, si me apareciera un was o un were, sigue siendo verbo to be. Eso quiere decir que sigo estando dentro del pasado continuo, porque was y were es pasado del verbo to be. ¿Listos? ¿Claro es cómo identificamos cuando estamos en pasado, presente o futuro continuo? Sí. Listo. Entonces, ese es mi primer uso de el gerundio. Ahora, el segundo uso nos dice que el gerundio se utiliza como sujeto o sustantivo de la oración. Recuerden que en una oración nosotros siempre tenemos quién hace la acción, cuál es la acción y quién recibe la acción. ¿Listos? ¿Qué pasa? Que muchas veces puede que no nos aparezca como sujeto de la opción un pronombre personal, que no nos aparezca él, ella, ellos, nosotros, ustedes. Puede que nos aparezca un verbo con gerundio. Es posible. ¿Qué pasa? Que ahí ya nos cambias la definición, porque ya no tenemos comiendo, ya no tenemos bailando, ya no tenemos cantando, sino que vamos a tener es únicamente el sustantivo. ¿Cómo así el sustantivo? Muy fácil. Correr, cantar, bailar. ¿Listos? Entonces ya no le damos la terminación ando, endo, sino que la terminación va a ser en ar, er, ir. ¿Listos? Común y corriente, como si no lo estuviéramos conjugando. Y va a ser el sujeto de mi oración. Entonces, bailar es mi pasión. Cocinar es lo que amo. Leer es mi pasatiempo favorito. Entonces, cuando está al inicio de una oración, quiere decir que no va a tener terminación o no lo vamos a poder traducir como ando, endo. ¿Listos? Ese es el segundo uso. Tercer uso, cuando se utiliza el gerundio antes de una preposición. ¿Listos? Les coloqué el listado de preposiciones porque ahorita en el ejercicio lo van a necesitar. Por eso es necesario que lo tengan. Entonces, siempre que ustedes vean que cualquiera de estas palabras que está en negrilla de los 2 cuadros está antes de un verbo que termina en ing, quiere decir que estamos utilizando o que el verbo que sigue tiene que ir por obligación en gerundio. ¿Listos? Entonces, antes de above, de above, de across, de down, de during, de follow, de on, off, siempre que vean alguna palabra de estas, el verbo que sigue tiene que ir con ing para poder desarrollar el ejercicio. ¿Listos? ¿Claro el tercer uso? ¿O hay alguna pregunta? Sí. Profe, ¿puedo decir que apaguen los micrófonos mientras? Chicos, por favor, apagan micrófonos para que no se escuche el ruido. Listo. Entonces, ya tenemos claros los 3 primeros, ahora vamos con los 2 últimos usos que son muy sencillos. ¿Listos? Entonces, cuando queremos convertir un verbo en un adjetivo, recuerden que un adjetivo es todo aquello que me describe o me da una característica del sustantivo, es decir, de la persona que realiza la acción o de la acción en general. ¿Listos? Entonces, si se dan cuenta en las oraciones que hay de ejemplo, que la primera dice, este fue un juego desafiante, para poder responder ese cómo fue el juego, que fue desafiante, lo único que hicimos para volver un adjetivo, el verbo que es challenge, que es el que me corresponde a desafiante, lo único que hicimos fue agregar el ing. ¿Y cómo sé yo que va con ing?
Muy sencillo, porque ya hay un verbo principal en la oración. Por ejemplo, en la primera oración, el verbo que tenemos es was, que es el pasado del verbo to be. En el segundo tenemos is, que es presente verbo to be. Y en el tercero tenemos el verbo en negativo, que es isn't. Entonces ya tenemos un verbo y por lo general nos está siguiendo un artículo. Por ejemplo, el artículo a, an o a. ¿Listos? Entonces, ahí enseguida utilizamos el verbo con ing que se nos convierte en un adjetivo. No queda como verbo, sino como adjetivo. Y ese sería el cuarto uso. No sé si tienen preguntas respecto a ese. Ninguna, listos. Y el último verbo, el último uso que tenemos respecto al gerundio es básicamente igual que el de la preposición, que es que se usa siempre gerundio cuando es un verbo que continúa a cualquiera de estos verbos que se encuentran en este cuadro. Entonces, si ustedes ven el verbo admit y enseguida ven otro verbo, quiere decir que ese otro verbo que está enseguida de admit tiene que ir por obligación con ing, con ing. ¿Listos? Si el verbo le sigue al verbo like, pues por obligación el verbo que siga aquí enseguida tiene que llevar ing. Después del verbo finish, después del verbo mind. Entonces, por eso les digo que tienen que tener tienen que tener ahí al ladito el cuaderno para poder desarrollar el cuestionario. ¿Listos? Primero les voy a explicar este de acá. ¿Listos? Este es el otro ejercicio, es únicamente copiar. De aquí no me tienen que hacer dibujos. Únicamente copian la oración y vamos a seleccionar el verbo que corresponde a cada una de las oraciones de los que tenemos aquí arriba en el cuadro. Bueno. Cuando ya seleccionamos, vamos a mirar si va a ir en indefinido, perdón, se me olvidó. En infinitivo, perdón, o si va a ir con ing el verbo. Entonces, ¿cómo vamos a saber? Muy sencillo, empezamos a mirar los 5 usos que ya teníamos. Por ejemplo, en la primera oración nos dice, will you please be quiet? I'm trying, espacio, to the music. ¿Listos? ¿Será que, cuál es el verbo que tengo antes de el espacio? Trying. Trying. Ahora, si nos están hablando de música, ¿cuál será el verbo que tengo que utilizar? El de las flechas. Exactamente, listen. Entonces, ahora vamos a ver si va en infinitivo o va con gerundio. El verbo que va antes, ¿cómo va? En ing. Entonces, lo más obvio es que el que siga vaya en ¿qué? En infinity, no, gerundio no sé. No, en gerundio no podemos repetir 2 veces. Entonces, ese. No, tiene que ir en infinitivo. Entonces, ¿cómo coloco el verbo? Muy sencillo. To listen. Entonces, I'm trying to listen to the music. ¿Listos? Apagan ese televisor. Ok. No, se me apagó el celular. ¿Listos? ¿Claros cómo hacer este? Sí, señora. Y vamos a ir con el último, que es el cuestionario que pertenece a ese. ¿Listos? ¿Sí cambiaron el cuestionario? ¿La pantalla? Sí. Listos. Entonces, el cuestionario es tal cual. Lo único que tienen que hacer es seleccionar si va infinitivo o si va gerundio. Entonces, la primera oración me dice, unfortunately, we can afford, espacio, a new car this year. Afford,
¿cómo voy a saber si va con to o si va con infinitivo? Con gerundio, perdón. El que está señalando la respuesta, porque dio esa respuesta. Porque sabía que era esa respuesta. ¿Listo? Recuerden. Porque no hay ing antes. ¿Y qué pasa con que no haya ing? Tengo un verbo que es el verbo afford. ¿Será que afford está dentro de los verbos que si van antes tiene que ir con con gerundio? Sí. Exactamente. Entonces, si ustedes se fijan, es mirar esas reglas. Entonces, ¿iría to buy o iría buying? La primera. Tiene que haber una ing. Tiene que ir con ing porque ese verbo que está antes, ese afford, está dentro de los verbos que si va a ese verbo antes, por obligación el que sigue tiene que ir con gerundio. ¿Listos? Así es como Sí. tienen que verificar cada uno de los ejercicios. ¿Listos? Entonces, si el verbo que va antes cumple con alguna de las reglas de los 5 usos, pues utilizan el gerundio. Si no cumple con ninguna de esas 5 reglas, pues inmediatamente saben que va a ir un infinitivo. ¿Listos? ¿Alguna duda o pregunta, chicos? Descanso. Profe, hasta que sepa entregarle el cuerno. Dime. Hasta que horas hay para entregarle el cuerno. Para poder desarrollar absolutamente todo, tienen plazo hasta las 2 de la tarde. ¿Listos? Bueno, profe. Des- Listos. Descanso. Entonces, sí, ya para el que se está quejando por el descanso. Chicos, recuerden tener Castañeda habla solo para joder. recuerden tener Sálgase. el cuaderno ahí al ladito. ¿Sí? ¿Quién tiene preguntas? ¿No? ¿Ninguna? Bueno, ya sé, ¿Qué, profe, qué? y así es como se pierde inglés. Que si alguno tiene alguna pregunta para hacer. No, pues, profe, ¿no nos da una ayudita? Ya les mostré cómo iba desarrollado y qué tienen que buscar en cada uno. Bueno, está bien, profe. ¿Listos? Entonces, ese es el trabajo que hay que entregar hoy. Los cuestionarios, la verdad, están muy fáciles desde que ustedes le pongan sentido a lo que están haciendo. ¿Tienen ¿Son cuaderno ahí 3 al ladito? cuestionarios, profe? Sí, señora, son 3 cuestionarios. Ah, ¿Listos? Pero recuerden que comparativos y superlativos, para desarrollar ese, tengan desarrollado antes el cuadro, porque ahí en el cuadro están todas las respuestas de los comparativos y superlativos en los cuestionarios. ¿Listos? ok. Bueno, profe, Bueno, profe. Entonces, gracias. chicos, que les vaya bien. Cualquier duda o pregunta me escriben. Profe, ¿hasta qué horas hay plazo? 2 de Hasta la las tarde. Las dos. 2 de la tarde. Uy, hasta las 2. Y lo del otro trabajo ese que dijo que iba a poner. Ah, ese sí es para la otra clase. Es que como nosotros estamos atrasados en tema, ese yo lo coloco en la tarde, hoy en la tarde, y ustedes tienen plazo hasta el día sábado para desarrollarlo. Pero lo mismo, si necesitan explicación o algo, me escriben y ustedes saben que yo con mucho gusto les doy la explicación. ¿Listos? Ah, bueno, profe. Bueno, profe. ¿Listos? Bueno, chicos, que les vaya bien, Listo. que les rinda. Cualquier cosa me escriben. ¿Listos? Bueno, amén. Chao, profe. Chao, chicos.